Buenas tardes, volvemos a Días de Otoño y lo hacemos con Laura López. Buenas tardes, Laura. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Laura es psicoanalista y psicóloga colegiada y hoy es una ocasión muy especial porque estamos en la presentación de su libro Soy un grupo, y escrito por ella y por Clemens Lunis. Laura, Sí. cuéntanos un poco en qué os inspirasteis para escribir este libro. Bueno, a mí me parece que la escritura es un mandato social, ¿no? Es la base material del pensamiento. Y como bien dice el libro, soy un grupo, quiere decir que no somos sin otros, somos necesarios tanto los unos como los otros para constituirnos como personas. Entonces, incluirnos, ya que estamos en una sociedad a veces un poco individualista, un poco que creemos que somos muy independientes, que podemos hacerlo todo solos, eso es imposible. Vivir acompañado es la única manera de vivir. Y de hecho, he escrito este libro con mi compañera de Grupo Cero. Yo estoy en la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero, y ahí también te muestran esa cuestión, ¿no?, de que solo no se puede nada, que cuando uno es un grupo, ahí es donde incluyes también lo social, porque realmente somos personas cuando estamos incluidos en lo social. Si no, un ser solo no existe, no es nada. Entonces, aquí en este libro también lo escribimos en base a un curso que hicimos en Málaga, en el Ayuntamiento de Málaga, que era de mediación ciudadana, ¿no?, que ahí se exponían, pues bueno, ciertas cuestiones que te pasan con el trato al público, entre compañeros, con el crecimiento, etcétera, con el trabajo, ¿no? Y ahí pues vimos la dificultad que hay para relacionarnos, para acceder también a lo social, a separarnos un poco de ese narcisismo propio, de esos lugares familiares y acceder al mundo, ¿no? De cómo en esa complejidad uno a veces es como si estuviera en bañador en el Polo Norte, que no sabemos nada, ¿no? Y aquí es como ayudarnos a pensar esa dimensión que tenemos del ser humano, porque lo que el psicoanálisis sí que nos aporta es otras coordenadas diferentes en nuestra manera de pensar, tanto en los sentimientos como en las relaciones con los demás, porque muchas veces la teoría todo el mundo la sabe, pero luego ponte en la práctica, vemos que el inconsciente nos sobredetermina, es decir, hay cosas que pasan en nosotros que no podemos manejar y que tienen que ver con la complejidad que somos como seres humanos. Y sin el pensamiento psicoanalítico que nos ayuda a ver ese inconsciente que se produce en todos nosotros, sería imposible, ¿no? Sí, hay que tener muy en cuenta que es muy importante saber vivir en sociedad. Sí. ¿Y nos puedes hacer un breve resumen de cómo está estructurado el libro? ¿De qué trata? Bueno, el libro está estructurado, es como un diálogo, porque es como un personaje, como Freud tomaba ese personaje en su obra, tomaba un personaje imaginario que le hacía preguntas y ponía en cuestión pues cosas típicas que todo el mundo pues se puede llegar a contradecir, que puede llegar a preguntar, y ahí en esa manera de ese diálogo, ¿no?, donde incluimos también al otro, pues hablamos de temas de la vida cotidiana, de cómo hacemos nuestro crecimiento, cómo gestionamos las relaciones con los demás, el amor, cómo nos ayuda a pensar que el amor nos civiliza, cómo relacionarnos con el otro, cómo a lo mejor crecer, incluirnos en la creación, en la sociedad, ¿no? Nos ayuda un poco a conocernos a nosotros mismos y a pensar las cosas de una manera pues que incluya más esos aspectos humanos que a veces negamos, ¿no? Claro, también muy importante en eso la comunicación, como hablamos la semana pasada, ¿no? ¿Y a qué público dirías que va dirigido este libro? Este libro es como un manual base, ¿no? Es como psicoanálisis para todos, para que de alguna manera quien no haya escuchado psicoanálisis o que tenga ideas o prejuicios acerca de él, para que se acerque un poco a lo que significa la teoría del inconsciente, que habla de lo complejos que somos y de que hay una dimensión muy desconocida en nosotros. Por ejemplo, todos tenemos lapsus, olvidos, soñamos, ¿no? Entonces habla de esa particularidad que somos, eso que desconocemos ser, pero que dirige nuestra vida, y que en modo de preguntas de un personaje que se introduce y que plantea cuestiones cotidianas, pues ahí nos va a poder proporcionar una visión de que a lo mejor lo que yo pensaba de lo que es, no es otra cosa. Viene a rompernos un poco y ayudarnos a vivir mejor, ¿no? Claro, por eso también es importante escuchar siempre las opiniones de los demás y no cerrarse en lo que uno piensa, porque muchas veces podemos estar equivocados y no lo sabemos. Entonces, el libro habla un poco de la convivencia con los demás, ¿no? ¿Y qué recomiendas tú para facilitar la convivencia grupal? Bueno, es que sin otros no somos nadie, es incluir a los otros, incluir las diferencias. Es que precisamente Soy un grupo habla de que yo no soy nada, todos mis actos tienen dedicatoria, todo lo que hago es para algo, para alguien,
no estamos solos, siempre está incluido el otro en nosotros, hasta incluso en una enfermedad hay una dedicatoria, ¿no? Es decir, que no somos sujetos aislados, aunque nos vayamos encima de un monte, ¿no? Claro. El ermitaño, sino que siempre hay algo que está incluido, el otro en las relaciones con nosotros tiene que ver con nosotros, ¿no? Y con esa relación que tenemos con nosotros mismos y con la importancia de incluirnos en lo social, porque todo lo que vamos a hacer, todos los pasos que vamos a dar en nuestra vida tienen esa dedicatoria. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo así un poco más complejo, ¿no? Es decir, cuando vamos al trabajo hay veces que alguien se levanta pues, con la ilusión de seguir a trabajar, pero hay quien se levanta también porque odia a la otra persona y va a fastidiarlo, ¿no? Que siempre hay una dedicatoria en todo lo que hacemos. Y para una persona que a lo mejor le cuesta un poco socializar, comunicarse, ¿qué recomendaciones darías tú para mejorar la vida social de una persona? Bueno, yo le recomendaría que se psicoanalice, ¿no? Porque todo se aprende en el ser humano, ¿no? El niño balbucea, va diciendo palabras y ahí es donde va aprendiendo a hablar, a incluirse en los otros. Pero hablar es una experiencia que tiene que ver con incluir a otras personas, ¿no? Porque hablando es como uno demanda al otro, donde uno pues tiene esa relación también con los primeros amores que son la familia, ¿no? Ahí es donde uno empieza a pedir. Además hay un chiste muy gracioso, ¿no? Que yo es que no tengo mucha gracia contándolo, ¿no? Pero nos dice que había un tipo con 40 años ahí tomándose el desayuno y no hablaba, ¿no? Toda la familia preocupada porque no hablaba. Y de repente le dice a la madre, la leche está fría. Y dice, milagro, habla, ¿no? ¿Y por qué? Claro. Porque realmente cuando necesitamos algo es cuando la palabra se utiliza para hablar, ¿no? Para intercambiar cosas, para transformarlas, ¿no? Nos reúne para tener pactos con otras personas y poder organizarnos para vivir mejor y vivir en sociedad. Claro, ¿no? Al final es nuestra naturaleza, ¿no? También un niño chico cuando no sabe hablar pero tiene hambre, tiene sueño, pues se comunica llorando. Al final de alguna forma sabemos expresarnos. Entonces, ¿tú crees que para ser una persona que le es fácil socializarse, crees que se nace así o tienes que ir construyéndolo? Se construye, además lo has dicho muy bien en ese ejemplo que has puesto, ¿no? El niño llora, tiene ira, pero es que a los adultos también nos pasa. Es que, claro, acceder al pensamiento simbólico, a simbolizar a través de las palabras, es algo complejo y a veces todos los estímulos que vienen tanto de fuera como internos se tienen que elaborar a través de la palabra, a través de lo psíquico, y si no se hace, pues ahí está la cuestión de lo reprimido, o aparece en el cuerpo, hay trastornos que aparecen en el cuerpo que tienen que ver con frases, con cosas que no podemos decir, incluso en las relaciones, ¿no? Aparece un sentimiento de ira y es como ese niño, ese momento infantil en el que en lugar de poner palabras a las cosas, rompo todo, me enfado, ¿no? Entonces es acceder a esa humanidad, es esa madurez psíquica que nos ayuda a elaborar las cosas a través de las palabras, porque a veces es como si regresáramos a ese momento infantil en el que yo me relaciono con el otro llorando, teniendo una pataleta o con rabia, ¿no? Destruyo algo y un trabajo, por ejemplo, y es porque no puedo simbolizar, no puedo hablar de lo que realmente me pasa, ¿no? Porque hay cosas en nosotros que están reprimidas y que entramos en conflicto interno, ¿no? Claro, cuando la frustración a lo mejor no se puede explicar en palabras, pues aparecen los actos. Y a raíz de la pandemia, ¿has notado que a la gente se le ha quitado un poco las ganas de socializar o incluso ese miedo a salir y hablar con la gente, comunicarse? ¿Has notado alguna diferencia? Lo que sí he notado es los problemas que ya antes de la pandemia existían en salud mental, porque la salud también es una construcción, ¿no? Igual que uno va al médico, también uno tiene que ir a revisar pues ciertas maneras de gestionar su vida, que a veces cuando aparece un acontecimiento externo, que digamos que es como una cuestión de cantidad, ¿no? Es como la gotita que colma el vaso y ya ahí pues aparece en la persona que antes padecía de alguna cosa, ahora se magnifica mucho más, ¿no? Y lo que sí nos ha mostrado la pandemia son las brechas que ya existían en salud mental y la dificultad, ¿no? de poder acceder a adaptarnos a nuestro medio, acceder también a relacionarnos con los demás, con nosotros mismos, ¿no? Que muchas veces hay esos conflictos internos que hemos comentado hace un momento y que en relación a acontecimientos que te pasan en tu vida, pues ahí vemos que en esas reacciones uno tiene que revisarse, ¿no? y dar cuenta que la vida no es lo que te pasa, ¿no? El ser humano es capaz de adaptarse a cualquier cosa. Lo que pasa es que si hay dificultades y aparecen síntomas en la persona, pues bueno, debería acudir a un psicoanalista, ¿no? Un profesional que le ayude en ese proceso también. Es como un proceso de madurez, ¿no? De resolver las cosas de otra manera, ¿no?
Claro, yo pienso que muchas veces como que no se le da importancia a los problemas de salud mental porque no los vemos desde fuera. Por ejemplo, una persona se rompe una pierna y rápidamente acude al Claro. médico, pero una persona le pasa algo, tiene principios de depresión y es que como nadie se lo nota a lo mejor físicamente, a lo mejor tampoco se le da tanta importancia. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? ¿Hay alguna solución para a lo mejor darle más visibilidad a la salud mental? No lo notamos, pero lo notamos. Es decir, en todos nosotros hay un saber inconsciente, ¿no? Porque cuando uno conoce a una persona, uno da cuenta del aspecto físico, de las frases que dice, ¿no? En todos nosotros, en cada cosa que decimos, en cada paso que damos, se ve nuestra verdad, no la podemos esconder. Otra cosa es que la persona no se quiere hacer cargo de su salud mental, ¿no? Porque claro, a ese punto, por ejemplo, a un punto de llegar a un proceso depresivo, no ocurre de repente, ¿no? Digamos que es una construcción y claro, la salud tiene que ver con transformarse, ¿no? Con poder elaborar también psíquicamente pues esas respuestas que uno da ante las pérdidas, ante las cosas que le pasan cotidianas. Pero yo diría que a veces hacemos como el avestruz, ¿no? Que queremos normalizar cosas que hay que denunciar que no son normales. No es normal tener miedo al ascensor, a coger un coche, ¿no? Son cosas que uno intenta tapar diciendo que yo soy así, como que es mi forma de mi persona, mi personalidad, y ahí estamos reforzando cosas que no son normales, ¿no? Porque debería ser normal que todos pues, podamos vivir de una manera más adecuada, ¿no? Que esos miedos no nos incapaciten en nuestra vida. Claro. Y no es ser miedoso, no es una forma de ser, es una fobia o es una neurosis, Ya. ¿no? A lo mejor también la gente tiene eso, un poco de miedo a decirlo, porque como es un tema un poco tabú, aunque con el tiempo yo creo que está mejorando, pero es verdad que es un tema un poco tabú el tema de la salud mental, porque claro, la gente a lo mejor le da un poco de vergüenza, ¿no? Decir, pues estoy mal por esto, me da miedo hacer cosas que a lo mejor son cotidianas, como has dicho antes, pero pues hay gente que tiene esos miedos, pero hay que aprender a tratarlos para solucionarlos. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que somos tan narcisistas, ¿no? Que nos creemos que lo que nos pasa solo nos pasa a nosotros, pero no, son cosas que le pasa a todos los seres humanos, ¿no? Y que todos atravesamos por los mismos lugares. Y en el diván con un psicoanalista uno puede hablar de todo lo que se le ocurra, no hace falta estar enfermo para psicoanalizarse. Ahí donde cambia la dimensión de las cosas, donde vas construyendo otra cosa en ti que la puedas utilizar para vivir mejor, para responder de otra manera. Pero esas cosas que te pasan son cosas que tienen que ver con el ser humano, no es algo raro que solamente te pasa a ti. Lo que pasa es que a veces creemos que solamente las cosas son como cosas ocultas que nos pasan a nosotros, pero hay que hablarlas en un lugar adecuado, que tienen que ver con los pasajes que todo mundo vamos atravesando, ¿no? La relación con los demás, con nosotros mismos, cuando adquirimos la ley, cuando construimos nuestra masculinidad, la feminidad, ¿no? Ahí son pasajes normales que a veces las personas pues reaccionan pues con ciertos desvíos, con fijaciones en cosas, pero que son cosas normales que hay que normalizarlas, ¿no? Bueno, Laura, ¿hay algo más que nos quieras decir sobre tu libro? ¿Por qué es importante? ¿Alguna cosa que quieras apuntar? Sí, más que tu libro, yo diría que es nuestro libro, ¿no? Porque es una construcción de todo. Yo sin otros no sería la que soy. Yo quiero agradecer a Grupo Cero, que es la escuela de psicoanálisis donde me formo, donde desde hace más de 10 años pues sigo caminando en este camino de la grupalidad, de incluirnos con otras personas. Y que es dedicado a todo el mundo, a todas las personas que tengamos en ese sentimiento y ese sentido de sociedad y que sin otros no podemos vivir. Así que decir que somos un grupo todos, ¿no? Y que para acceder a ese posicionamiento grupal son necesarias otras personas y que sin otros yo no hubiera podido escribir este libro, ¿no? Y si mi compañera Clemos Lunís, que también es psicoanalista Grupo Cero, y bueno, decir que si queréis comprar el libro, ¿no? Si queréis acceder a él, podéis a través de la editorial Grupo Cero, que es www.editorialgrupocero.com, y ahí pues podréis tomar un ejemplar. Y bueno, si no, podéis escribirme a lauralopezpsicoanalista@gmail.com y ahí os indicaré lo que tenéis que hacer para adquirirlo. Pero me parece que es un ejercicio importante para que pensemos algunas cosas y demos ese paso a estar entre otros, ¿no? Pues muchísimas gracias, Laura, por estar con nosotros hoy. Gracias a ti.